Empezamos con la técnica, que fue la técnica del barro canario, es con la técnica de urdido, que es colocando una serie de churros, no se trabaja en torno y se va girando la pieza sobre una base de arena para poder girarla. Esta, por ejemplo, es de Ana, imita una pieza palmera. Ana, vale. que cuente. Pues esta pieza está hecha, como ella dijo, con la técnica del urdido, que consiste en hacer churros e irlos colocando y superponiendo, y con las manos o con herramientas que utilizamos de caña, callados de playa, y ir trabajando entre los churros para irlos pegando. No se necesita nada para que se peguen unos a otros, y poco a poco se va levantando la pieza, que posteriormente hay que dejarla secar en dureza de cuero, y hay que hacerle trabajos posteriores de bajado. Pues una vez cuando terminas la pieza, cuando ya la tienes terminada, aquí te queda al fin y al cabo el suelo como plano. Entonces, a través de eso, de mismas cañas o de varillas metálicas, le vamos despastando la pieza para darle la curvatura que necesitamos. Hay algunas piezas que, por ejemplo, esta ha quedado muy chatita por el fondo, pero otra de las maneras que se puede hacer es con la parte de abajo un poco más picuda, un poco más abombada, que no es totalmente circular. ¿Este color de dónde viene, Eric? Pues nada, esto es un engobe, que en el caso de las piezas canarias se llama almagre, que se consigue pues de piedras rojizas, que se muelen, óxido de hierro son las rojas normalmente, y las más calizas pues tienden al blanco. Y nada, se consigue tierra que ha sido quemada por 2 coladas, se escacha, se consigue el polvo, se le añade un poquito de agua y se pinta como si fuera una pintura acrílica normal. Y luego en el fuego pues ya ella hace lo que un poco le da la gana, la verdad. Evidentemente. Creo que nos saltamos el bruñido, pero bueno, sí, no todas las piezas están bruñidas. Esta, por ejemplo, sí, que brilla bastante. Pues el bruñido, una vez se haya aplicado el engobe almagre, para concretar más con el nombre exacto que se daba aquí en Canarias, se deja que se oye un poco, y con un callado que se llama lisadera, o sea, un callado de basalto, con un pulido extremadamente liso y con alguna grasa de animal, o en este caso ahora mismo con petróleo o con aceite, pues lo que hacemos es frotar el callado, la lisadera con fuerza sobre el engobe y la pieza en dureza de cuero, y se adquiere un brillo natural que no sé si se aprecia aquí, pero tiene un brillo un poquito más intenso que si fuese una pieza no bruñida. Mira, esta por ejemplo que me saca, y sí que es verdad que pierde un poquito de este brillo cuando se guisa, pero sí se aprecia que es distinto, una forma de impermeabilizar la pieza y también de darle color y estética. El decorado, bueno, pues hemos utilizado para decorar herramientas muy sencillas, que es lo que más interesante me ha parecido de esta técnica, es que hemos utilizado todo el rato elementos de cercanía. El tema de utilizar las cañas, los callados, trozos de metales, la cegueta, que la hemos adaptado de una determinada manera para poder cortar alguna piecita. Hicimos luego el tema de la decoración angular. Y después del bruñido también hemos utilizado en plan incisiones. Tenemos piezas como esta, que es un gánigo de La Palma. Tenemos el tofio, que es una piecita que se utilizaba para el ordeño en Fuerteventura. En miniatura. En miniatura, sí. Y esta pieza, yo creo que Troy es el que debe de hablar de esta pieza tan bonita, sí, que parece una pieza contemporánea, porque es el que la ha elaborado. Sí, pero vamos, que la decoración, las formas, las asas y demás ayudan a identificar de qué isla son. Seña hizo también. Venga, señala, hablamos de la pieza. Lo único nuevo, sí es verdad, que es este asa, que bueno, lo único que al menos yo hice fue
ir poniendo barro y ya con los distintos materiales, por ejemplo con la caña, vas modelando poco a poco para darle la forma. Y realmente es eso, la misma técnica, el urdido y un poco más realmente. Cuando hablamos de tipología, nos referimos a los diferentes tipos de piezas que se hacían tradicionalmente en cada isla. La única diferencia de forma de construir la pieza se ha visto que es en La Gomera. De resto, toda la forma de construcción de la pieza es a base de urdido, de churros sucesivamente se van pegando y se va formando la pieza. Y en La Gomera se pone una base de barro bastante potente y se va estirando ese material hacia arriba. Entonces la técnica de construcción la diferencia es esa, y las tipologías son pues, las formas y los usos, que es verdad que varían, depende de la isla. Luego también tenemos aquí una pieza que ya es tradicional, que es una Hay dos, pieza Esta es tradicional. hay dos tipos de piezas aquí ahora mismo que son tradicionales, que son las que fueron posteriores a la conquista, y las aborígenes, que son obviamente de la época de los aborígenes. Y sí, efectivamente, esta curiosamente, aparentemente podría parecer una pieza incluso contemporánea o tradicional, y es aborigen. Esta pieza tiene para mí un diseño y una estética actualísimo, pero es una pieza aborigen. Y esta también es aborigen, esta también, y bueno, las tradicionales, creo que si no me equivoco, son esta talla, pequeña talla, que es para contener agua. Es un poco la misma, pero la misma pieza se repite. Y la de... Y esta también es, esta también es tradicional, que es también una talla para agua. Y esta también es tradicional, que es un tofio, como esta de aquí. Pero bueno, es una serie limitada porque no se pueden hacer todas, obviamente. Y luego queda contar la maravillosa experiencia de la hoguera. Elena nos puede enseñar la pieza y puede decirnos. Pues en la hoguera vino una persona más profesional, David, que nos explicó y también nos enseñó cómo se hacía la quema de las piezas cerámicas, y realmente utilizó a favor el viento en todo momento. En este caso fue pues, en dirección de la derecha, entonces empezó con el fuego en una parte, y cuando ya estaba en su grado perfecto, que era 800, si no me equivoco, ya íbamos quitando piezas, íbamos rodando más leña, más palet, para que así todas pudieran cocerse de una manera uniforme, y aún así el fuego iba caminando. bueno, hay una cosa que a mí me gustaría que viesen y que lo dijeran con respecto a las manchas que se ven en las piezas, que esto es propio de cuando se hace una hoguera. Hay piezas que están más afectadas por la llama, efectivamente, y otras menos. Aquí se ven una serie de manchas que es que le da más el fuego y otras menos. Y eso creo que da también esa parte peculiar a las piezas cuando se guisan en la hoguera, que tradicionalmente había los alfareros, tradicionalmente, o alfareras que realmente eran mujeres, pocos hombres trabajaban en la cerámica tradicional. Cuando había manchas en las piezas, las desechaban porque se consideraban que eran piezas con defecto. Las querían con un color homogéneo porque se vendía mejor, y ahora es una parte que para mí le da más una estética diferente a la pieza. Bueno, ese día yo te decir que estoy muy contenta porque ese día fue un trabajo muy intenso de todo. Trabajaron bastante, fue una tarde intensa porque era romper palé, añadir leña, fuego, calor. Fue intenso, pero fue creo que las bastante... piezas dentro del horno. Del horno Jesús, de la hoguera, las piezas dentro de la hoguera. Había que acercarse ver mucho. que no se podía, además nos imaginamos lo que podía costar hacerlo. Realmente cuando lo hacían ellos, lo duro que era guisar las piezas, lo duro que fue. Sí, porque porque de 100 años. de hecho David es alfarero y utiliza esta técnica también. Sí. Hoy en día se utilizan otros medios más modernos, menos fatigosos, pero la verdad que
son experiencias muy intensas y que a mí es que si se puede hacer de vez en cuando el fuego, el agua, mezclar un poco los elementos, la tierra, es como cerrar el circuito y realmente se ven las piezas cómo van cambiando de color, las puedes ver, no están encerradas en un horno que no las ves hasta cuando termina la cocción y se enfría, aquí lo puedes ir viendo progresivamente y creo que es la parte, bueno, una parte muy importante y por supuesto roturas de piezas, por qué se rompieron, cuál fue el problema. Aquí es verdad que fue una tarde, yo creo que para mí un descubrimiento, para ellos también, y creo que fue bastante rico en todos los sentidos. Fue un descubrimiento y también el trabajo en grupo, porque buscamos la leña, los palés, los descargamos y trabajamos todos. Yo creo que, aparte del descubrimiento que fue la técnica, pues ese día entre todos el trabajo comunitario, una tarde de compartir lo pasamos bien, y a mí lo que me asombró es ver cómo David conoce el fuego, conoce el momento en el que hay que irlo rodando, el que hay que ir sacando la pieza, que me parece difícil, pero por lo menos de práctica, de observación. David lleva desde los 14 años o antes, Claro. Creo que o antes, desde los 8 años. Claro, entonces, ¿cómo conoce el fuego? ¿Cómo conoce el color de las piezas estando allí fuera y con el calor? A mí es algo que que me sorprendió. Y, a ver, yo imaginaba que tenía que ser difícil, pero una vez visto, me parece asombroso. Y a mí también me pareció interesante que todo el rato fuera material de cercanía. El barro era barro canario, que lo trabajó David para facilitarnos, y el almagre también, todo, y las herramientas que utilizamos, me pareció algo pues, bastante... Y una conclusión que yo creo que es importante tenerla en cuenta es que para trabajar la cerámica no hace falta muchos medios, en realidad con poco se puede sacar grandes trabajos. Es una cerámica concreta, pero que se puede conseguir hacer trabajos muy interesantes con este material y con cualquier herramienta de las que se usaron para hacer esto. Se puede hacer otro tipo de cerámica, no solamente la aborigen tradicional, pero en este caso estamos hablando de esta cerámica. Pero bueno, es un trabajo que aquí se ve, el trabajo que se hizo, y que creo que todos estamos muy contentos. E invitar a todo el mundo a que investiguen la importancia que tiene la cerámica en general y la cantidad de información que aporta. Porque, vamos, informa en todo, en sus usos, en su forma, en sus dibujos, en todo, es como un libro abierto. Y la importancia que tiene lo nuestro. Que muchas veces la Porque información no no tenía llega, ni idea de no llega o no es lo suficiente o no es exacta, y a veces hay que ir más a los museos, hay que informarse un poquito más, y de hecho lo que hicimos fue eso, ir al Museo Gran Canario, una visita que se organizó, y allí pudimos ver también piezas auténticas de aborígenes y nos explicaron con detalle, y bueno, fue una visita que yo también creo que eso hay que también tenerla en cuenta y repetirla cuando se pueda. Aquí también tenemos un museo